Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Judas, hermanos. Hemos dicho que vamos a leer todo el libro de Judas, no sé cuánto tiempo, es una hojita, ¿no? Pero vamos a estudiar bien, hermano. El anterior domingo habíamos dado una breve introducción al libro de Judas. No hemos entrado a estudiar, pero hemos dicho que era muy importante el estudio de este libro porque habla mucho sobre la apostasía y sobre los falsos maestros, y que viendo la situación que estamos viviendo en este tiempo donde la iglesia está muy desacreditada, hermano, a causa de muchos malos cristianos o falsos cristianos que se han introducido encubiertamente en las iglesias, como dice la palabra del Señor, a ocasionarnos problemas, ¿no? Entonces, Judas capítulo 1, versículo 1 y 2 vamos a leer para empezar. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Entonces, como toda carta, hermanos, cuando nosotros, incluso en este tiempo, escribimos una carta, ¿cómo escribimos la carta? Querido, si es a nuestro papá, digamos, ¿no? Querido papá, o extrañado papá, llamado papá, digamos, ¿no? Así escribimos. Entonces, aquí lo que está haciendo Judas al inicio de su carta, porque esta es una carta, hermanos, dirigida a unos hermanos, a unos cristianos, está saludando, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo. En el saludo está expresando muchas cosas muy importantes acerca de a las personas a las que está dirigiéndose Judas, ¿no? Entonces, vamos a hacer algo. Voy a aclararles algo del anterior domingo, que no lo he tomado en cuenta. Este libro, hermanos, ha sido a veces un poco observado, ¿ya? Observado por los que estaban en los años anteriores, ¿no? En los concilios, viendo qué libros van a entrar a la Biblia como canon, se les dice, ¿no? Ha sido observado, ¿por qué? Primero porque Judas no era uno de los 12 discípulos, ¿no? Eso uno. Y otro porque Judas también cita a otros libros apócrifos, como el libro de Enoc, ¿no? Libros que no están en la Biblia, pero que los judíos utilizaban también, ¿no? Entonces, por esas situaciones y por otras más, que ha sido un poco observado y tenían el recelo, digamos, de no utilizar este libro. Sin embargo, por lo que la mayoría de los códices o de las colecciones que tenían las iglesias contenía este libro de Judas, es que lo han decidido tener ahí. Amén. Bien, entonces el anterior domingo habíamos estado hablando de que los hijos de Dios son elegidos de Dios, ¿no? Habíamos hablado que son elegidos de Dios y fueron llamados y salvados por medio del Señor Jesucristo. Y cuando somos llamados por el Señor, no solamente somos llamados a ser cristianos y estar ahí con una vida normal o como siempre vivíamos. Si somos llamados y hemos querido ser cristianos, el paso fundamental o el paso siguiente o el paso inevitable es que seamos santificados también, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Bien, el primer punto dice, el primer versículo dice Judas, dice, ¿no? Empieza con Judas, si se da cuenta. ¿Quién era Judas? Es lo que tenemos que entender un poco para poder entender también de qué es lo que se está hablando en esta carta. Es un nombre bien claro, dice Judas. Ahora, este nombre Judas era un nombre bien común en ese tiempo, era como Jorge, digamos, ¿no? O Juan. ¿Cuántos Juanes habrán en Bolivia, ¿no? Era un nombre muy común, tanto que dos de los discípulos del Señor Jesús se llamaban Judas. Judas Iscariote, ¿no? El que ha traicionado a Jesús, y Judas, hijo de Jacobo. Dos, ¿ya? Lucas 6:16 nos dice eso. Dice, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor, ¿no? Entonces ahí Lucas 6:16 dice eso, ¿no? Está nombrando a todos
los apóstoles, y en el 16 dice, y también Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces habían dos Judas dentro de los discípulos del Señor Jesús. También se conoce por medio de la Biblia también a Judas de Damasco, que era era el dueño de la casa donde Pablo estaba ciego, ¿verdad? Y vino Ananías a hablar. El dueño de la casa se llamaba Judas de Damasco. También Judas Barsabás, dirigente de una de las iglesias primitivas. Judas de Galilea, quien fundó la secta de los Celotes y dirigió un levantamiento en Palestina a principios del siglo I. O sea, ¿con qué te digo con esto? Que había hartos Judas. ¿Ya? Era un nombre muy común, en la Biblia hay hartos Judas. No siempre estamos hablando de Judas. Cuando decimos Judas, ¿qué nos viene a la mente? Judas el traidor, ¿no ve? Pero no, han habido hartos Judas y buenos y malos también, ¿no? Ahora, este Judas que está escribiendo esta palabra, esta carta, hace una aclaración en el mismo texto, ¿no? Respecto a quién era él. ¿Qué dice? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Entonces ahí ya nos está haciendo una aclaración. Tenemos que buscar quién era Jacobo, ¿no? Mateo capítulo 13, versículo 55. Mateo 13, 55. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Dice, ¿no? ¿No? ¿De quién su hermano más era? De Jesús, ¿no? Dice, mira, esto está en el contexto en el que Jesús está predicando y la gente dice, ¿de cómo sabe tanto este hombre? ¿Acaso no es un simple carpintero? Eso es lo que están diciendo, ¿no? Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No? Entonces hay 4 hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, de los cuales Judas dice que es hermano de Jacobo, ¿no ve? Bien, ¿quién era este Jacobo? Era también líder del concilio de Jerusalén. En Hechos 15:13 nos relata un concilio que ha habido en Jerusalén donde el que dirigía era este Jacobo, que también se llamaba Santiago, el apóstol Santiago, el autor del libro de Santiago. Ya estamos hablando de Jacobo en este momento. Entonces este hermano Jacobo sí era apóstol, sí estaba dentro de los 12, era el que se llamaba Santiago. ¿No ve? Hay un apóstol Santiago, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús había cambiado los nombres de varios, ¿verdad? Cuando han sido discípulos, y a Jacobo le llamó Santiago, ¿ya? Entonces, esos dos, Jacobo y Santiago. Ahora, este Jacobo era medio hermano del Señor Jesús. ¿Por qué medio hermano? Porque era hijo de José y de María. Jacobo era hijo de José y de María, pero el Señor Jesús solo era hijo de María, ¿no ve? Porque como padre tenía al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que era medio hermano de Jesús, Jacobo. Bien, entonces, resumiendo, Jacobo era medio hermano de Jesús, era el líder del concilio de Jerusalén, y también escribió la carta de Santiago, ¿no? Del Nuevo Testamento que tenemos aquí, ¿no? Entonces, ese era Jacobo, también llamado Santiago. De ese Jacobo era el hermano Judas, el que está escribiendo esta carta. Ahora, si Jacobo o Santiago era medio hermano del Señor Jesús, entonces Judas era medio hermano de Jesús. ¿No ve? Bien, pero a diferencia del apóstol Santiago, Judas no se consideraba apóstol. No estaba entre los 12, no había sido llamado entre los 12. Así que él no se consideraba apóstol. Sin embargo, esa íntima relación que tenía con Jesús, con Jacobo, seguramente le ha dado una posición destacada, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Le otorgaba una plataforma de autoridad dentro de la iglesia primitiva, y desde ahí Judas se enfrenta a los peligros de las falsas enseñanzas. Entonces ya nos damos cuenta quién era Judas. No era cualquiera tampoco, era alguien
bien importante. Lo irónico de esto, hermanos, es cómo el Espíritu Santo elige a un hombre con el mismo primer nombre del Judas Iscariote, el apóstata infame que mandó a matar al Señor Jesús, ¿no? Que traicionó al Señor Jesús. Y utiliza ese mismo nombre en otra persona para escribir esta epístola dedicada justamente a desenmascarar a los falsos y a los apóstatas. ¿Te das cuenta? Es irónico eso. El mismo nombre lo traiciona y el mismo hombre ahora va a hablar para reconocer a esos traicioneros. Judas capítulo 1, versículo 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que estudiar ahora. Siervo de Jesucristo. Tenemos que hacer hincapié en esta frase, siervo de Jesucristo. ¿Qué es lo que quiere decir? Judas primero se presenta, dice yo Judas, y dice siervo de Jesucristo. Al decir siervo, hermanos, siervo viene de una palabra griega llamada que dice doulos, que significa esclavo, un servidor, ¿no? Entonces, aquí Judas se está declarando esclavo, servidor, sirviente del Señor Jesucristo. Se está declarando. Ahora, lo irónico también, hermano, es que Santiago ha sido cambiado su corazón después de que ha visto que el Señor Jesús ha muerto, ha resucitado y ha ascendido al cielo. Ha tenido que ver todo eso para cambiar su corazón. ¿Por qué? Porque los hermanos del Señor Jesucristo no creían en Él. ¿Sabían eso? Los hermanos de carne o los medios hermanos de Jesús no creían en Él. Juan capítulo 7, versículo 5 dice: porque ni aún sus hermanos creían en Él. Sus hermanos no creían en Él. Y estamos hablando de sus hermanos de carne, ¿no? Los hijos de José y de María. Y habíamos leído 4, ¿no? Jacobo, José, Simón y Judas. Los 4 no creían en el Señor Jesús. Un momento se le ha hecho la burla, incluso se le han hecho la burla a Jesús. Le dice: si tantos milagros haces y tantas cosas haces, ¿por qué no vas y te presentas? Así le dice al Señor Jesús. Y el Señor Jesús les dice: todavía no es hora, no es tiempo. Entonces ellos no creían en el Señor Jesús, pero cuando ya ha pasado todo este tipo todos estos pasos de la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesús, se ve que Judas ha cambiado su corazón. Primero Santiago ya era apóstol, pero luego después Judas cambió su corazón y se declara siervo del Señor Jesucristo, ¿no? Acepta esa condición y se convierte en alguien que confía en el Señor Jesucristo como su Señor y como su Maestro. Muchos aceptan al Señor Jesús como su maestro, pero no como su Señor. Quieren aprender muchas cosas bonitas de la Biblia, pero no quieren someterse a la Biblia. Porque una cosa es saber intelectualmente lo que dice la Biblia y otra cosa es someterse a lo que dice la Biblia, obedecer, ¿verdad? Entonces nosotros estamos aquí, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro Maestro. ¿Verdad? Reconocemos el señorío del Señor. Entonces, aquí hay algo bien interesante que tenemos que destacar también. Judas no resalta su relación familiar con el Señor Jesús. No dice Judas, medio hermano o hermano del Señor Jesús. No dice eso. Dice Judas, siervo del Señor Jesucristo. Entonces ahí podemos ver el corazón de Judas. Él podía aprovecharse de esa relación íntima más fuerte, digamos, que con los demás. Pero él no se aprovecha de eso. Él simplemente ve que es más importante ser siervo, esclavo del Señor, que ser en carne su hermano. Es más importante. ¿Por qué? Porque en su corazón está, hermanos, esa humillación que también el Señor Jesucristo nos mostró cuando dice: haya ustedes el mismo sentir que tuvo Jesucristo, quien no se aferró a ser Dios, sino que se humilló, haciéndose hombre. ¿No ve? El Señor Jesús también tenía todas las prerrogativas de un Dios, del Señor,
pero prefirió ser hombre y sufrir y morir y muerte de cruz, dice, ¿para qué? Para salvarnos. Entonces, ahí ves que Judas tiene ese mismo corazón del Señor Jesucristo, cuando no dice, yo Judas, hermano del Señor Jesús, sino dice, siervo del Señor Jesús, porque es más importante la relación que él ya tiene con el Señor Jesús, que es de siervo a Señor, y no de iguales como hermanos. Entonces, eso, ¿para qué nos sirve eso, hermanos? Para entender la actitud del corazón que tenía Judas, ¿no? Ahora, en el contexto grecorromano, hermanos, de ese tiempo, la esclavitud era normal, era generalizada. Todos se daban cuenta de qué se trata un esclavo, de qué se habla cuando se dice esclavo. Todos conocían esa palabra y en realidad lo tomaban de esta manera: ser posesión de alguien, así como sumisión absoluta y desinteresada hacia esta persona. En este caso, Judas estaba sometido a Jesús como su Señor. Entonces ya no, como Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿no? Eso es lo que dice Judas, ¿no? Y si te das cuenta, en su actitud nos muestra su humildad. Entonces, esta actitud que toma Judas con respecto a su relación con Cristo, lo que nos demuestra es el contraste marcado entre los hijos de Dios verdaderos y los apóstatas, y los falsos maestros. Por un lado, él era un esclavo agradecido y voluntario del Señor Jesucristo. Se ha declarado esclavo, siervo del Señor Jesucristo, a sumisión, a obediencia de lo que Él diga. No importa cualquier relación que yo tenga con Él, la cosa es que Él es mi Señor, ¿no? La humildad. Pero por el otro lado, los apóstatas niegan el señorío de Jesucristo por medio de sus estilos de vida abiertamente pecaminosos. Y vemos nomás a los falsos de este tiempo, ¿no? Sus autos, sus guardaespaldas, que tienen sus secretarias. Nadie puede acercarse a él, nadie puede decirle nada, nadie puede cuestionarle alguna cosa, ¿no? Orgullosos, son arrogantes, ¿verdad? Ingreídos. Entonces, mira, ¿ves ese contraste que Judas hace con su actitud y con los falsos de los cuales va a hablar en esta carta, ¿no? Entonces, 2 Pedro 2:1, ¿qué dice? Dice 2 Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y hay que esto tengan cuidado en esto. Dice, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, ¿no? Introducirán herejías destructoras a las iglesias, ¿no? Y negarán al Señor, o sea, negarán el señorío de Dios, cosa que Judas no estaba haciendo. Judas directamente dijo, siervo del Señor Jesucristo. Pero estos decían, no, yo soy el ungido, yo soy el superapóstol, yo soy el tal. Lo que ves en este tiempo. En este tiempo, hermanos, decirle a uno de esos apóstoles, hermano, es una ofensa. Decirle pastor nomás, no, yo soy doctor, yo soy apóstol, yo soy profeta. Hermanos, todos somos iguales, todos tenemos la misma unción, dice Juan. No hay jerarquías piramidales, solo tenemos funciones. Y si estos hermanos se ofenden por ser llamados hermanos, entonces su corazón tiene algo. Ahí tenemos que empezarnos a dar cuenta, hay algo en su corazón, ¿no? Soberbia. Bien, entonces hemos tratado de entender, de ver quién era Judas, ¿no? Qué relación tenía, qué autoridad tenía y su corazón más que todo para escribir esto. Amén. Ahora vamos a ver a quiénes está escribiendo Judas. Y es la situación más importante. Volveremos a leer el versículo 1. Dice, nos vamos a saltar ya Judas, siervo de Jesucristo, y dice, hermano de Jacobo. Hasta ahí hemos leído, ¿verdad? Ahora dice, ¿a quiénes se dirige? A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo
misericordia y paz y amor os sean multiplicados. ¿Ya? 4 palabras hay aquí que describen a los verdaderos cristianos. 4 palabras que diferencian a los cristianos nacidos de nuevo, verdaderos, transformados, con los falsos maestros y los apóstoles. 4 palabras. ¿Cuáles son? 1, llamados. 2, santificados en Dios Padre. 3, guardados en Jesucristo. 4, multiplicados. ¿Ya? Son 4 palabras. Esas 4 palabras, hermanos, las vamos a ir estudiando palabra por palabra. ¿Ya? No es que lo vamos a pasar así nomás. ¿Por qué? Porque es necesario enfatizar, hermano, estas palabras, porque lo que en este versículo está haciendo el apóstol Judas o Judas, está marcando la diferencia clara que existe entre un redimido por Dios y un falso, un verdadero cristiano y un falso cristiano. Entonces, con estas palabras está describiendo Judas cómo nos podemos dar cuenta o los requisitos que tiene un verdadero cristiano. Entonces, estas 4 palabras describen las razones, hermano, por las cuales los cristianos descansan en Dios sin ningún temor. ¿Ya? Y tú mismo te vas a dar cuenta. Empezaremos por la primera palabra, llamados. Bien, esta es la palabra principal de esa frase. Dice, llamados, dice ahí, ¿dónde está? Ahí, a ver, dice, a los llamados, santificados en Padre, guardados. Está describiendo nada más las otras 2 palabras, pero la principal es llamados, ¿no? Las otras 2 están calificando algo más a los que está hablando. ¿De quiénes está hablando? De los llamados, ¿no ve? Entonces, hay que saber un poco de gramática. Yo de la escuela me estaba acordando, ¿no? Han llevado eso, ¿no? Predicado, que adjetivo descriptivo y tal. Es la Michelle es lingüista, ella debe saber bien, ¿no? Así que un poquito complicado para mí, pero es así, ¿no? Bien. Esta palabra llamados viene de una palabra griega que es kaleo, que significa llamar, y transmite la idea de ser escogido o seleccionado personalmente. Escogido. Llamado viene de una palabra que significa ser escogido o seleccionado. La Biblia, en todo su contexto, hermano, todos sabemos, nos dice que Dios ha llamado a los creyentes hacia Él y los ha apartado y escogido como sus hijos. ¿Eso, todos están de acuerdo? Sí, ¿no ve? La Biblia dice eso, que hemos sido escogidos y hemos sido llamados, ¿no ve? Eso dice la palabra del Señor. Ahora, lo que Judas está haciendo aquí al decir llamados, hermano, no está refiriéndose a la invitación general que Dios hace a todos los pecadores. No está hablando de ese llamado, sino está hablando de un llamado eficaz, personal, un llamado, una selección personal a una persona específica. Eso es lo que está hablando él. Vamos a aclararlo. Es un tema medio complicado esto del llamamiento, de la selección de nuestro Señor. Entonces hay que entenderlo bien. Ahora, antes de seguir, hermanos, quiero aclarar algo para tal vez los hermanos que nos están viendo fuera de la iglesia. Hay 2 posturas acerca del llamado o de la elección, ¿ya? Una postura que habla de una elección soberana y otra postura que habla acerca del libre albedrío del hombre, ¿ya? Entonces, quiero aclarar de que las 2 posturas son posturas bíblicas, hermano. Hay muchos que se pelean por esto. Mucha pelea con respecto a la predestinación.
¿no? Que esto, que el otro, que yo, que eres calvinista, que eres arminiano, que tal. Hay una pelea y siempre ha habido esa pelea. Yo lo que queremos decir es que ambas posturas son basadas en la Biblia, ambas posturas tienen mucho sustento bíblico, ambas posturas son cristianas ortodoxas. No podemos decir que el que piensa diferente a nosotros o que tiene la otra postura diferente a nosotros es un pagano, un hereje o un no cristiano. No se puede decir eso. Nosotros no estamos en ese plan, hermanos, de condenar al que no cree como nosotros. Sin embargo, lo que yo les voy a exponer ahora es la posición que tenemos nosotros como iglesia. Amén. La postura que nosotros abrazamos como iglesia. Ahora, si hay otras iglesias que tienen la otra postura, no nos vamos a pelear ni los vamos a tratar como herejes, como hay muchos que dicen que son herejes y precisamente eso nos ha pasado a nosotros, hermanos, aunque no ustedes no lo saben, a nosotros nos han perseguido por posturas, ¿no? Bien, dada esa aclaración, seguiremos. Mateo capítulo 11, 28 dice, Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces ese es el llamado del Señor Jesucristo a todos los pecadores, ¿no ve? Sin distinción. Juan 7, 37 también dice, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Es una invitación? Es una invitación. ¿A todos? Sí, a todos, ¿no? A todo el mundo. Entonces, este tipo de llamado que el Señor Jesús hace a todo el mundo, a menudo es rechazado e ignorado por la gente, ¿sí o no? Si no fuese así, todos fuésemos cristianos, ¿no ve? Hay gente que rechaza este llamado del Señor Jesús, ¿no? Y lo vamos a ver. Lucas capítulo 4, versículo 28, 29. Harta Biblia vamos a utilizar, así que lo que voy a hacer es más bien este bosquejo que tengo lo voy a subir al Facebook para que ustedes lo tengan. No es Facebook, es al grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan y vayan estudiando poco a poco. Amén. Lucas capítulo 4, versículo 28 al 29 dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está hablando con los fariseos, ¿no? Y les está enseñando la palabra. Y dice, al oír estas cosas, todos los que estaban en esa sinagoga se llenaron de ira, rechazaron la enseñanza del Señor Jesús. ¿Y qué hicieron? Levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta una cumbre, hasta un monte, y lo iban a lanzar desde ese monte. Pero el Señor Jesús era Dios y dice, más adelantito, el 30 van a leer, dice, pero Él paseó por medio de ellos y se fue, dice. Entonces, eso habla mucho de cómo el Señor Jesús tenía todavía algún poder, porque están queriendo matarlo y Él se ha pasado por medio de ellos, ¿no? Entonces, eso es algo todavía Él tenía, ¿no? El Espíritu Santo todavía lo cuidaba. Hechos capítulo 4, versículo 15 al 18. Vamos a ver otro caso en el que ha sido rechazado. Entonces dice, les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgase más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿A quiénes le está hablando? A los apóstoles, ¿no? Que estaban predicando y entonces, ¿qué pasa? Ha habido milagros y la gente está viendo y ellos están predicando. Entonces los judíos, los fariseos, ¿qué es lo que hacen? Dicen,
hacen un concilio y hablan entre ellos y dicen, ¿qué hacemos con estos hombres? Si siguen predicando, se van a convertir más gente y vamos a tener problemas. Entonces, ¿qué hacen? Les intimaron, amenacémosles, dice, que no hablen más, si no les vamos a hacer esto, le vamos a hacer otro. Ahora, ¿por qué? Entendemos por qué Pablo entraba a la cárcel cada rato, ¿no? Porque estaban amenazados. Y ellos seguían y seguían y seguían. Y Pablo, ¿qué decía? Es mejor, o Pedro creo que era, es mejor agradar a Dios y no antes que a los hombres, ¿no? Entonces, este llamado, hermano, general que Dios hace a toda la humanidad, a todos los seres vivos, a descansar en Él, a beber de Él, a estar, a volverse a Él, hermanos, es universal, es a todas las personas este llamado. Pero este llamado, hermano, puede ser rechazado. Hay personas que van a rechazar este llamado. Hay personas que no van a querer escuchar nunca. Hay personas que van a morir en sus pecados. Y el Señor dice que estrecha es la puerta y pocos son los que la hallan. Y dice que solo algunos van a encontrar, ¿no? Y pocos son los que se van a salvar. Entonces el Señor dice que hay gente que va a rechazar el Evangelio, que va a rechazar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Entonces eso no es ninguna noticia. A este tipo de llamado no es al que se está refiriendo Judas. Se está refiriendo a otro tipo de llamado, a un llamado ¿cómo se diría? Eficaz, al que el Señor, desde este momento voy a empezar a hablar de eso y va a ser, ojalá el Señor nos me ayude a que ustedes entiendan. Judas está hablando de un llamado especial interno de Dios a través del cual despierta la voluntad humana e imparte una vida espiritual en el corazón. Y esa vida espiritual permite que los pecadores que una vez estuvieron muertos acepten por fe el Evangelio. Está hablando de ese llamado. Un llamado que a través del Espíritu Santo da vida a nuestros corazones para que nuestros corazones puedan abrir los ojos y escuchar y entender el mensaje de Dios y podamos recibirlo. ¿No? Nos da vida, dice. Juan capítulo 5, versículo 21. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿No? A ver, a un muerto cuando está muerto, hablarle de algo, no sé, de cualquier cosa, pinchale, echale agua caliente, agua fría. ¿Qué va a decir el muerto? Nada. Necesita resucitar ese muerto, tener vida para poder sentir, escuchar, entender algo. Lo primero que tiene que pasar en nosotros es que tenemos que tener vida. Por nosotros mismos no podemos morir. ¿O has visto un muerto que se dice resucito y se resucita solo? No. Ha habido el Señor Jesucristo, alguien que ha dicho levántate y anda, o levántate, no como a Lázaro. Ya estaba podrido Lázaro 3 días. Dice, Lázaro, sal. Y Lázaro vuelve a la vida y sale. Lo primero es volver a la vida, hermanos. Nosotros dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que el Espíritu Santo dice que nos da vida y esa vida nos hace ya abrir los ojos espirituales y entender la palabra de Dios. A eso es al que se está refiriendo. Hechos capítulo 16, versículo 14. Hechos 16, 14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién abrió el corazón de ella? El Señor. ¿Te das cuenta? Necesitamos nosotros que el Señor, que el Espíritu Santo abra nuestro corazón para que podamos escuchar y entender el mensaje del Señor Jesucristo. Los muertos no pueden.
Necesitas vivir primero, y esa es la obra del Señor. Dice, adoraba a Dios, estaba oyendo, dice, cuando Pablo estaba predicando, esta Lidia estaba oyendo, seguramente incluso estaba en algún lugar, como vendía púrpura, estaba en su puesto. Pablo unos metros allá estaba predicando, pero ella estaba oyendo. El Señor abrió su corazón para que esté atenta a lo que Pablo decía. Luego se convierte, le dice a Pablo que vaya a su casa, que le bautice a ella y a su familia. Entonces ella se convierte, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor abrió su corazón para que ella atendiera, ¿no? Entonces ese llamado es el que está hablando. A este llamado el Señor Jesucristo se refiere también cuando declara en Juan capítulo 6, versículo 44, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Quién le trae? El Padre. Nadie puede acercarse al Señor, nadie puede buscar al Señor, nadie acepta al Señor y nadie entiende al Señor si es que el Padre no le trae. No eres tú el que has venido. No eres tú el que te ha nacido, de pronto te has despertado y hoy quiero conocer a Dios. No, el Padre te ha traído. Eso, así, la parte física da un aliento, ¿verdad? En la parte espiritual también sopla en nuestro corazón para que volvamos a la vida. Es muy buena esa analogía, hermano. Juan capítulo 6, versículo 65, más adelantito nomás dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Qué es dado, hermanos? Otorgado, regalado, ¿no? Nadie puede venir a mí si no le fuere otorgado del Padre. ¿Quién otorga el venir al Señor? El Padre. ¿No ve? El apóstol Pablo también se refiere a este llamado eficaz de los creyentes cuando escribe a Timoteo. Mira, 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 9. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto es bien importante, esto es lo que tenemos que entender. Dice que nos llamó con un llamamiento santo. Ahí tenemos que ver que es un llamamiento importantísimo, que solamente un santo puede hacer, el Señor. No conforme a nuestras obras o a las cosas que hayamos hecho o a las cosas que seamos. Podemos ser los más grandes teólogos, podemos ser las más grandes personas altruistas de este mundo, que ayudamos a las personas, que somos... Podemos ser todo, pero no es conforme a eso, sino conforme al propósito de Él. Él tenía un propósito. Y por gracia que nos fue dada por el Señor Jesucristo. ¿Qué es la gracia? Un regalo que no merecemos, ¿no? Entonces, se nos ha otorgado a nosotros ese llamamiento santo, no por lo que nosotros seamos o lo que nosotros representemos, sino por puro gracia del Señor Jesucristo, por amor simplemente. ¿Y cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Significa que desde la eternidad, antes, ¿no? Entonces, en la soberanía del Señor, en su sabiduría soberana del Señor, Dios eligió a los creyentes, a ustedes, a mí, a los que creen en todo el mundo. Dios los eligió basándose únicamente en su poder amoroso desde antes del comienzo de los tiempos, ya basándose únicamente en lo que Él quería y en su propósito, ¿no? Y no en lo que nosotros hayamos sido, vayamos a hacer o representar o tener. Nosotros no importamos,
Solo importa el propósito que Él tenía. Amén. Entonces, ese llamado no está basado, hermanos, en algo que viera en nosotros el Señor Jesucristo, y ni siquiera en la fe prevista que habríamos de tener nosotros. Ahora voy a tomar las dos interpretaciones que existen en este punto. Hay ¿cómo se diría? La línea teológica que dice que el Señor lo sabe todo, ¿verdad? Entonces dice que el Señor, antes de crear el mundo, como Él lo sabe todo y puede ver el presente, el pasado, el futuro, dice que vio el futuro, y viendo en el futuro, vio que la hermana Jenny o Gustavo van a creer en el Señor Jesucristo. ¿No? Vio y dice, veo que en el 2026 la hermana Jenny y Gustavo van a estar en la iglesia. Así que los elijo. ¿No? Esa es una postura. Entonces, ¿cuál es el problema con esa postura, hermanos? El problema con esa postura es que la decisión de la salvación, al final de cuentas, la tiene el hombre. Ya no es Dios. Porque Dios simplemente está reaccionando a lo que yo voy a decidir cuando esté vivo. ¿Verdad? Si Dios ve el futuro al 2026 y ha visto que yo voy a estar creyendo en Él y dice, sí, está bien, a Gustavo lo elijo, entonces, ¿en base a qué está la decisión? A lo que ha visto de mí. Entonces, ¿quién ha decidido? Yo. ¿No ve? Sí, a seguir, y por eso dice el escojo, ¿verdad? Entonces, eso, hermanos, menoscaba la soberanía de Dios, porque ahí ya Dios no es soberano, porque está en función a lo que yo decida, ahí el soberano soy yo, o sea, el ser humano, el soberano, el que decide, ya no es Dios, sino la persona, porque Dios simplemente está reaccionando, está viendo que tal persona va a creer y entonces esa persona va, y entonces el Señor dice, como va a creer en mí, lo elijo. Entonces ahí el Señor no está reaccionando, no está decretando, no está decidiendo, simplemente es reaccionando a lo que yo iba a hacer. Entonces, la soberanía de la decisión me la está dando a mí y no a Dios. Entonces Dios ahí deja de ser soberano, ¿verdad? Entonces ese es el gran problema de esta postura. Esa no es la postura que nosotros tenemos en esta iglesia. Vuelvo y repito, voy a repetir esto, de que nosotros no creemos que las personas que creen en esta otra postura sean herejes, o sean malos, o sean falsos, ni nada. No. Hay mucho sustento en la Biblia también de esa postura, ¿no? Hay mucho sustento, no nos vamos a pelear por eso. Lo que yo estoy queriendo establecer aquí es la postura que nosotros tenemos como iglesia, lo que nosotros creemos. Amén. Bien, entonces, el llamado de Dios está motivado por su propia gloria y voluntad, para que su misericordia pudiera mostrarse eternamente, hermanos. ¿Ya? Está basado en su gloria y en su voluntad. Soberanamente Él ha decidido elegir a unos y a otros no, porque a Él le plació, dice, que sea así. ¿Ya? Romanos 9, versículo 23 al 24, vamos a leer, dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, ¿no? Para hacer notorias las riquezas de su gloria, ese es el propósito, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Quiénes son los vasos de misericordia? Somos nosotros, la creación, ¿no? Los hombres. Dice que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado,
está el llamado. A los que ha preparado desde antes para su gloria, los está llamando. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Ya? Entonces, el propósito por el que el Señor decide quién va a ser salvo y quién no, está basado en su gloria, en su decisión, en su voluntad, sin que medie nada de lo que nosotros seamos ni vayamos a hacer. No hay influencia de ninguna en el Señor para tomar esa decisión. ¿Para qué? Dice, para que preparó para su gloria estos vasos de misericordia, a los cuales también ha llamado, y a ese llamado se refiere Judas, a esos que el Señor ha preparado, a esos que el Señor ha creado y que ha elegido, a esos los llama. Por eso Judas dice, a los llamados. ¿Ah? Y esto es bien importante, dice, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Los gentiles son todas las personas que no son judíos, nosotros somos gentiles en ese aspecto, ¿no ve? Entonces, mira, algunos dicen que Dios ha predestinado, sí, pero solo a la nación de Israel. O sea, todo a los israelitas. Ellos son predestinados porque han sido elegidos por Dios, dicen, ¿no? Pero nosotros no, nosotros tenemos que ganarnos nuestra salvación. No, aquí aclara y dice, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, ¿no? Porque el llamado del Señor es a todos, a todo el mundo, ¿no? Claro que ha empezado, porque tenía que venir de un linaje, tenía que venir de una nación, tenía que pasar muchas cosas. Por eso vino de Israel. Pero después se abrió a todos. Cuando el pastor Roberto nos enseñaba, la cortina se abrió el evangelio a todos, no solamente a los judíos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está aclarando aquí. Entonces, los creyentes son entonces aquellos que son divinamente elegidos para salvación. Uno, no se ganan en la elección de Dios, ya hemos visto. No hay nada que tú puedas hacer, que puedas influenciar, no hay forma de que tú puedas pagar tu salvación ni la elección de Dios, no hay forma. Todo es por gracia. Por eso es gratis la salvación, porque no habría moneda en la que puedas pagar esa salvación. Entonces, no hay forma de que tú puedas influir de alguna manera en la elección de Dios. Ya Él lo eligió porque así le plació. Por tanto, tampoco puedes perder esa gracia, no puedes perder esa salvación, porque tú no la has elegido, tú no la has ganado, entonces tampoco la puedes perder, ¿no? Ahora, ahí hay otro problema, ¿no? Hay otro problema. Mucha gente dice, no, que vas a perder tu salvación, ¿qué tal? Sí, ¿no? Entonces, te vas a ir al infierno y así te hablan, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice que si Él nos ha elegido y nos ha llamado, y después ya en la siguiente palabra que es santificados vamos a entender, aunque en el programa estamos hablando también de la santificación, si Él nos ha llamado y Él nos ha dado por su gracia esa salvación, Él también nos va a mantener en esa salvación, por su gracia. Porque si por ti fuese, a los 5 minutos después de convertirte ya lo perdiste la salvación. A ver, dime si tú saliendo de aquí no vas a hacer alguna cosa y que vas a perder la salvación, vas a pecar, vas a hacer algo. ¿Somos perfectos? No somos perfectos. Pero ¿significa que con cualquier cosita que hagamos vamos a perder la salvación? No, porque el Señor nos guarda. Pero ¿cómo nos guarda? Para que seamos santos. Ese es el requisito. Nadie puede decir, yo ya estoy salvo, ya soy salvo y el Señor va a garantizar mi salvación, así que yo vivo mi vida como sea. No. La prueba de que tú eres salvo es que vas a vivir en santificación. Vas a vivir como Cristo anduvo. Vas a tratar de ser como Cristo fue. Esa es la prueba. Y si no quieres eso, si no te parece interesante o no te da la gana, no has sido salvo. Así de simple.
¿no? Por tanto, también nadie nos puede quitar esta salvación. Y hay muchos que dicen, no, ten cuidado de Satanás, que te va a quitar tu salvación. No, Satanás no puede quitarnos nuestra salvación. Sí puede tentarnos y sí puede hacernos tambalear, pero no nos puede quitar porque está en las manos del Señor nuestra salvación y él dice que nadie puede arrebatarnos de su mano. Juan capítulo 6, versículos 37 al 40. Y esto es bien interesante y bien importante. Juan capítulo 6, versículo 37 al 40. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Ahora, todo lo que el Padre me da, ¿qué es lo que el Padre le da? A los que ha elegido. ¿Ah? ¿Cuáles son la propiedad del Señor? Los que ya están seleccionados, elegidos. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Indefectiblemente, hermanos, los que han sido elegidos por el Señor van a venir al Señor Jesús, ¿no? Y al que a mí viene, dice, yo no le voy a echar fuera, no le voy a negar, ¿no? No le voy a decir, no, tú no. Si el Padre me lo dio, yo lo voy a recibir, dice, no lo voy a echar fuera. ¿Ya? Entonces, aquí estamos viendo la interacción del Padre con el Hijo. El 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Así que Jesucristo está haciendo la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, nos aclara. Y nos va a decir cuál es la voluntad del Padre. El que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. ¿Ah? Si el Padre eligió, se lo dio al Señor Jesucristo, esos van a venir al Señor Jesucristo, y cuando venga el Señor Jesucristo no los va a echar fuera, los va a redimir, los va a transformar, los va a cambiar. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? De que todos los que ha sido dado al Señor Jesucristo, no pierda yo nada, ni uno se pierda, ¿no? Sino que los resucite en el día postrero. ¿Qué estamos esperando? La resurrección de nuestros cuerpos también, ¿no ve? De nuestros seres queridos, estamos esperando. Ser resucitados en un cuerpo, no puerco, en un cuerpo glorificado, ¿no? Eso es lo que estamos esperando. En un puerco. A mi gato le digo puerco. ¿Ya? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. ¿Ah? Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Por qué estamos aquí? Porque creemos en el Señor Jesucristo. Entonces, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo tenga vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero, ¿no? Y aquí mira qué dice aquí. Dice que tenga vida eterna. O sea, la vida eterna ya la tenemos nosotros. En cuanto hemos creído, ya la tenemos, la vida eterna, ¿no? Bien, vamos a resumir un poco esto. Los llamados son los que responden al llamado de Dios, ¿no? Por obra del Espíritu Santo, ¿no? Que abre nuestros corazones, y serán salvos por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso todos sabemos, y eso estamos de acuerdo todos. ¿Quiénes son los llamados? Los que han sido elegidos por el Padre. Y al ser llamados, porque el Espíritu Santo les ha abierto el corazón, deciden seguir a nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí hay una pregunta. Si algún elegido rechaza a Dios, entonces Dios no sería soberano, ¿no? Si alguien que ha sido elegido por el Padre rechaza a Dios, entonces Dios no es soberano, ¿verdad? Porque Dios lo ha elegido y dice que todo lo que Él ha elegido le da al Hijo, y el Hijo dice, yo no le echo fuera, y dice que más bien le voy a dar vida eterna y le voy a resucitar, y que yo no voy a perder ninguno.
Entonces, si alguien rechaza este llamado, entonces ese llamado, él no era llamado, ¿no ve? No era llamado, no era elegido por el Señor. Otro. La voluntad del Padre es que de todos los que el Señor recibe, no se pierda ninguno, ¿verdad? Ahora, si alguno se pierde, hermanos, entonces significaría que el Señor Jesús no pudo cumplir la voluntad del Padre. ¿No ve? Por uno vuelve, ¿verdad? Ahora mira, es una implicación cristológica muy terrible decir que un cristiano se puede perder o puede perder su salvación. Porque si alguien que ha recibido al Señor Jesucristo, que ha sido salvo, está en las manos del Señor, el Padre le ha entregado al Hijo, y el Hijo dice, la voluntad del Padre es que yo de estos no pierda ninguno. Pero si un cristiano dice que se ha perdido o que ha perdido su salvación, ya ha perdido Jesucristo. Uno, ¿verdad? De los 12, uno se ha perdido. Entonces, ¿qué significaría eso? Que Jesucristo no es capaz de cumplir la voluntad del Padre. Entonces, es un problema muy, muy terrible decir que un cristiano verdadero puede perder su salvación, ¿no? Porque realmente estaría diciendo que Jesucristo no es capaz de cumplir la voluntad del Padre, ¿no? Entonces, eso. Ahora, de alguna manera, hermano, que nuestra mente humana no entiende, porque nuestra mente es finita, dice que es chiquita, no podemos entender la mente del Señor Jesús. Funciona esto. Los elegidos por Dios a la vez son los que van a creer en su Hijo de forma libre y voluntaria. ¿Ya? Hay esta pelea del libre albedrío. Dice, Dios no quiere robots, dice, ¿no? Dios no quiere, no obliga a nadie. Incluso hay esto que en muchas iglesias dicen, no, Dios es un caballero, dice, te va a pedir permiso, no hace las cosas. Así dicen, ¿no? Son cosas que se han entrado a las iglesias, pensamientos, filosofías que se han entrado. Pero la verdad es que el Señor habla de que han habido escogidos de Dios. El Señor ha escogido a un grupo de personas que van a ser salvas. Ese grupo de personas, no sabemos cómo, son las mismas personas que acuden al Señor de forma voluntaria y libre. O alguien te ha obligado a ti, hermano. O alguien me ha obligado a mí con una pistola, cree en el Señor, y nadie me ha obligado. Voluntariamente el Señor ha abierto mi corazón, he entendido el mensaje y he decidido en mi corazón seguir a Cristo. Entonces es verdad también que yo he decidido seguir a Cristo. Pero no había nacido internamente, espiritualmente, había habido un inicio desde antes de la creación del mundo, el Señor me había elegido. Y sin mediar nada que yo haya hecho, ni por lo bueno que soy, o que hablo, o que tengo esto, tengo el otro, o porque tengo tal apellido, no, nada. El Señor no puede haber visto nada en mí. Es más, nosotros deberíamos asombrarnos de por qué el Señor nos ha elegido. ¿Por qué? Porque todos, hermanos, tenemos alguna colita por ahí. Alguien decía, todos tenemos un muerto dentro del ropero, tenemos algo oculto. Nadie es santo, ni uno. Así que no deberías asombrarte de ser de que sí, ¿no? O sea, lo que debería asombrarnos a nosotros, ¿cómo es que un Dios santo se ha fijado en alguien como yo? ¿No? No, eso es en realidad lo que debería de asombrarnos a nosotros, ¿no?
Eso, amor, misericordia del Señor, ¿no? Entonces, como les digo, hermano, hay esta pelea. No vamos a decir que los que piensan de la otra manera son malos cristianos, herejes, apóstatas, falsos, como a nosotros nos han dicho. No, tienen también su sustento y en algún otro momento, digamos, podríamos estudiar el sustento que ellos tienen y está bien. Entonces, yo, como te digo, no pienso que ellos no sean salvos. Los que piensan de la otra manera, no pienso que no sean salvos. Creo que son salvos también, porque el fin es el mismo, la santificación y la llegada al Señor. Nosotros decimos que tenemos que ser santos para llegar y ellos dicen que tienen que ser santos. Entonces el final es el mismo, todos queremos la santidad, ¿no? Ahora, la percepción que tienen ellos de una cosa y la otra, bueno, cada quien dará sus cuentas al Señor, ¿no? Y algo que decía un pastor me decía, si la salvación fuera porque tú tengas la teología correcta, listo, te perdiste. Porque la teología correcta, la interpretación correcta, nadie la tiene, hermano, ¿no? Hay muchas formas de teología. Cuando he crecido, hermano, cuando mi papá, siempre he crecido en la iglesia y siempre he escuchado las prédicas de mi papá, y eso estaba en mi corazón, ¿no? Estaba en mi corazón, y así he crecido, hermanos. Pero cuando ya uno se pone a leer la palabra del Señor, así, concienzudamente, se va dando cuenta que hay muchas cosas que a veces no están en la palabra del Señor, cosas que has aprendido y que no están ahí. Y ya individualmente, por tu corazón, por tu entendimiento, dices, ah, esto había sido así, esto había sido así, y entonces decides seguir lo que la palabra del Señor dice y no lo que la tradición o la iglesia o lo que nos decían, le explicaban, ¿no? Bien, como les decía, en nuestra mente tal vez a veces no podemos entender esa relación que hay entre la elección de Dios y la responsabilidad del hombre que uno decide si va a seguir al Señor o no va a seguir al Señor. No sabemos eso, cómo funciona, pero la palabra de Dios dice las dos cosas. Por un lado dice que el Señor nos ha elegido y por otro lado dice que nosotros decidimos seguir a Cristo. Y esas dos cosas, cómo funcionan, solo el Señor lo sabe, hermano. Pero dice, así que a eso nos vamos a mantener nosotros, hablando de las dos cosas. Amén. Bien, entonces, por tanto, hermanos, como hemos visto, podemos vivir confiados en que nuestro llamado es eterno y el Señor Jesucristo es quien se va a encargar de que lleguemos a la meta. ¿Ya? Porque Él dice, como ya hemos leído mucho, dice, en la voluntad de Dios es que yo de todos los que Él me da, ni uno se pierda. Entonces, Él tiene el compromiso con el Señor de guardarnos, ¿no? Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la confianza que tenemos nosotros. Nada, nadie, ni ninguna circunstancia nos va a hacer separarnos del Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice. Pues eso creemos. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo ancho, nada. Eso es lo que nosotros creemos y por eso vivimos tranquilos. Ahora, yo te pongo aquí una última frase. Nosotros elegimos, o tú eliges, hermano, vivir como un empleado que siempre está temeroso de que su jefe lo despida por cualquier errorcito, o vivir como un heredero cuyo padre le dejó un testamento eterno. ¿Cuál de esos dos quieres ser? El segundo, ¿verdad? Nosotros, hermanos, en nuestra iglesia, vivimos como herederos que nuestro Padre nos dejó una promesa y nos dice que nunca nadie nos va a apartar de su mano y nos dice que de ninguno de los que el Padre le dio al Señor Jesucristo, nadie se va a perder. Entonces, con eso nosotros estamos tranquilos, preocupados en nuestra
santificación, en nuestro crecimiento espiritual, en predicar la palabra, en enseñar a otros, en buscar que más personas conozcan al Señor Jesucristo. En eso estamos preocupados. Por el otro lado, como dicen que la salvación la vas a perder con cualquier cosita que hagas, es como si vivieses como un empleado ve temblando a su jefe, en cualquier momento le puede despedir, así, es como si viviesen así. Tienen miedo de cualquier cosita. Ay, no, ¿qué voy a hacer? Tengo que ir al ayuno, tengo que hacer esto. Si no hago, el pastor dice que si no diezmo, el pastor dice que me voy a perder. Entonces, ¿te das cuenta? Tienen miedo. Entonces, ese es el resultado, ¿no? de las dos posturas. Una postura dice que tú tienes que mantenerte y sufrir y trabajar por tu salvación y tal, ¿no? Entonces estás pendiente y estás más preocupado en no perder tu salvación que en crecer espiritualmente, que en predicar y alegrarte y disfrutar de ser un hijo de Dios. Entonces, esa es, digamos, una distinción en la cual nosotros hablamos del llamado, hermanos. ¿Amén? Entonces, espero que hayan entendido qué es lo que Judas se refiere cuando dice a los llamados. Amén. A los que han sido escogidos por el Padre, entregados al Señor Jesucristo y que sí o sí van a ir hasta la meta, ¿no? Hasta el final. Amén. Bien, entonces eso lo vamos a terminar ahora con esa palabrita que dice los llamados. La siguiente palabra que nos vamos a estudiar es santificados. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Amén. Estamos empezando a leer el libro de Judas. Es chiquitito, es una sola hojita en algunas Biblias, ¿no? Pero tiene mucho contenido. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por este hermoso día, Señor, que tú nos das. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, nos ayudas a entender tu palabra, Señor, porque tú nos das la seguridad, Señor, de que nuestra salvación es eterna, de que, Señor, somos bendecidos, Señor, con tu gracia, con ese favor inmerecido, Señor. Y sabemos y estamos conscientes, Señor, y nos declaramos como Judas, siervos del Señor Jesucristo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a llegar al nivel, Señor, que tú necesitas para que estemos a tu lado en el cielo, Señor. Te pedimos que santifiques nuestros corazones, que transformes nuestras vidas, que, Señor, nos lleves, Padre Santo, hasta por el camino que tú quieres, nos guíes, Señor, por la meta, Señor, donde tú nos quieres llevar, Padre Santo. Te agradezco en el nombre de Jesús por nuestros hermanos y por los hermanos también que están viéndonos por las redes sociales. Y te pedimos, Señor, que todo lo que se haya dicho aquí, Señor, sea bajo tu voluntad y, Señor, en sumisión a tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Por fe